Interiormente, bueno, pues gobierna todo esto, ¿no? Interiormente, cualquier dolor en el trayecto de este meridiano, o bien pues, poca fuerza en ese dedo gordo o en ese primer dedo de la mano, o en ese punto oye, en ese punto oye que estaba aquí, ¿no? Cuando se nos pone muy coloradito, hay personas pues, que cuando vas a dar la mano pues tienen esto como muy colorado, ¿no? Y es una, bueno, pues está rojo, ¿no? Entonces eso ya es un síntoma que nos está diciendo que ahí precisamente está ocurriendo algo. Entonces la característica, ya la vieron en su día, ese oye es un punto que decimos que es fuego, fuego de metal. Metal, por supuesto que es metal porque es integrante de ese meridiano de pulmón que ya hemos dicho que es metal, ¿no? Pero tiene una característica que decimos que es fuego porque en la teoría de los 5 elementos pertenece o tiene relación con corazón, de tal manera que por un estado nervioso, o por un calor de pulmón o un calor de corazón, por esa fiebre interna que decíamos muchas veces, ese corazón tan nervioso va a afectar incluso físicamente, va a afectar a ese corazón, ¿no? Entonces, bueno, aquí puede haber muchos más síntomas, pero estamos hablando solamente de esta zona, en esa zona de oye, en ese vientre de pescado, ese se va a poner muy colorado. ¿Qué significa? Que ahí nos está informando que la pareja, en ese sentido, pulmón, corazón, está un poco alterada, O sea, digamos que es un binomio indivisible, ¿no? O sea, indivisible, por supuesto, en el sentido de que corazón puede afectar a pulmón y también por una enfermedad o por una alteración de pulmón, por supuesto que va a afectar a corazón, pues por el mero hecho, por ejemplo, de no poder irradiar o sacar ese calor al exterior, que está, bueno, porque esa bomba cardíaca está funcionando constantemente, si unido a una sequedad que en el pulmón o por una sequedad climática o por un nerviosismo, por lo que sea, entonces esa pareja ya junta se va a estar, digamos, alterando, ¿no? Y entonces uno de los primeros síntomas pues va a ser, primeramente quizá, poca fuerza en ese dedo gordo. También estar aquí como muy rojito, ¿no? Eso significa. ¿Qué más cosas? Pues bueno, muchas alteraciones o afectaciones de ese hombro, claro, e incluso dolor, hablando en estos 2 primeros puntos, ¿no? Cuando hay un pequeño dolor en esos 2 primeros puntos, en Chumbu y Eumun, en esa fosita infraclavicular, precisamente muchas veces ese dolor, o que incluso está un poco más deprimida, entonces eso ya, digamos que son los 2 puntos, se le dice que un punto heraldo que ya nos está diciendo que algo está pasando en ese pulmón, ¿no? Energéticamente hablando. Posteriormente, por supuesto que va a dar algún tipo de sintomatología, incluso ya orgánica, ¿no? Posteriormente, ¿qué lo que puede pasar? Pues bueno, dolor de ese hombro, un hombro doloroso, pues por supuesto incapacidad para levantar el hombro, y por supuesto mucho más abajo, cuántos dolores hay que se suelen irradiar por el brazo, precisamente, bueno, debajo está hueso, aproximadamente por donde está esa corredera bicipital de ese hueso húmero, ¿no? Precisamente, pues ahí sí, la experiencia que yo tengo, o que tenemos todos, es una imposibilidad de ese levantamiento de ese hombro y precisamente esa irradiación hasta estos puntos Kyobek e incluso Chembu, ¿no? Eso es una cosa que es muy significativa, de tal manera que incluso cuántas veces hemos hecho mucha radiografía, lo que queremos, y aquí no sale absolutamente nada, ninguna alteración, ni muscular, ni de hueso, ni de nada, solamente es por esa respiración, digamos, energética, que está muy disminuida y por tanto ese trozo de ese meridiano ya se está empezando a afectar y por supuesto cuántas veces esto sigue bajando, poca fuerza en ese brazo, en estas muñecas hay 3 puntos fundamentales, ¿no? Como
son ese yol-yol, yon-yo y teyón, precisamente muchas veces que no tenemos fuerza, tenemos la sensación de que la muñeca se nos ha abierto, sin embargo, pues podemos mirar una y mil veces por radiografías o por brujería incluso, que aquí no sale ninguna alteración anatómica porque no. Sin embargo, eso ya es muy significativo precisamente por esa falta de fuerza, por ese meridiano de pulmón. Ya no decimos nada de ese dolor, como ese pequeño... Muchos pacientes dicen, es que tengo este dedo como esguinzado, ¿no? O cuántos diagnósticos vienen por un esguince en el dedo gordo. Entonces, más o menos tocando y intentando mover un poco ese dedo, parece ser que no está esguinzado, sino que precisamente vemos esa zona coloradita y automáticamente ya tenemos que estar pensando en este órgano pulmón y en su meridiano. En cuanto a los síntomas, estamos un poco perdiendo el hilo, pero para no irme por los cerros de Úbeda, en cuanto a síntomas, pues ya sabemos, ¿no? Que, bueno, a nivel pulmonar, pues primero que va a haber pues es tos, ¿no? Tos como esos reflejos, digamos, defensivos, que intentan pues tener todas esas vías respiratorias, pues más o menos libres, ¿no? Hasta que pasen aquí bronquio, tener esas vías completamente libres para que pueda venir todo ese intercambio gaseoso que decimos, ¿no? Otro síntoma, dolor en pecho, precisamente por esta zona de esos dos puntos tan característicos que hemos dicho, Eun-mun y Chun-bu, ¿no? Procesos asmáticos, hombre, entonces ya un proceso asmático por supuesto que es patología de pulmón, pero siempre referido a la patología de hígado, ¿no? Muchas veces decíamos que evidentemente la respuesta que se produce muchas veces es en las entradas, ¿no? En este sentido pues es bien nariz o bien boca, ¿no? Y todo ese conducto, Por supuesto que la entrada está aquí, pero muchas veces cuando vienen muchas partículas, pues de polvo, pues de lo que sea, ¿no? Entonces, esto es lo que llamamos los antígenos, ¿no? Por supuesto que el cuerpo pues tiene, sobre todo a nivel hepático, es donde se producen prácticamente todos los metabolismos, sobre todo metabolismo de proteína. Entonces, en ese sentido, ese cuerpo tiene que fabricar pues algunas partículas contra ese antígeno, que es lo que llamamos los anticuerpos, ¿no? Entonces, de tal manera que, bueno, pues si viene un antígeno, pues primeramente pues a este sitio de entrada, primeramente pues va a luchar en esa puerta de entrada. Ya hemos dicho, pues hay más secreciones, hay moco, pues están esos cilios, pues luego, pues, por supuesto que hay defensa natural del cuerpo para intentar bloquear a esos señores que han entrado sin permiso, digamos así, o quieren entrar sin permiso, ¿no? Por supuesto que en un segundo contacto este hígado tiene que estar ya preparado, si está suficientemente fuerte y no está cansado, para fabricar precisamente esa proteína específica contra ese antígeno. Entonces, en ese sentido, dependiendo mucho de que, yo qué sé, pues ese pulmón puede estar demasiado fuerte, que también está enfermo, o ese hígado demasiado débil, en ese sentido, ese pulmón va a afectar más a hígado, de tal manera que el hígado no va a poder fabricar con suficiente ligereza esos anticuerpos, y es por lo que se va a producir esa respuesta tan sumamente grande, esa constricción de todo ese canal, esa cantidad de secreciones como respuesta a lo bruto, digamos así, para intentar bloquear todo en este sentido, ¿no? Otro síntoma más, pues dolor en la punta del costado, ¿no? Por supuesto, quiere decir que, bueno, pulmón viene hasta aquí, pues esas zonas de ese dolor de punta de costado, por supuesto que es una patología que tenemos que pensar directamente en pulmón. Falta de fuerza, evidentemente, pues cuando uno tiene el pulmón flojo, intestino flojo, esa pareja de metal, por supuesto que eso se ve enseguida, ¿no? Pues una cara más o menos pálida, un color, no con mucho brillo esa piel, sino una cara paliducha, de color mate, vas a dar la mano y está muy flojo. Lo que decíamos o intentábamos decir, ¿no?
pues muchas veces, incluso con el paso del tiempo, cuántas personas pues, obesas, luego hablaremos también, en ese sentido, pues se ven con vientre de batracio, de rana, ¿no? O de sapo. En ese sentido, claro, una vez quise explicar, pero por falta de tiempo, la diferencia que había entre una rana y, bueno, el pulmón de una rana o la respiración de una rana y la del hombre, ¿no? En ese sentido, pues el hombre decíamos que respiraba o aquí se producía una gran presión negativa, mientras que la rana, este batracio, lo tiene que hacer gracias a una presión positiva, que lo hace gracias a su propia anatomía, ¿no? En el sentido de que primeramente pues abre la boca, cierra glotis o epiglotis, entonces en ese sentido baja la boca y entonces gracias a que luego cerrando esa boca otra vez, abriendo epiglotis, sube la boca casi hasta el cielo y es lo que hace con toda esa musculatura, infunde con presión negativa todo ese aire hacia pulmón, ¿no? Y era otra cosa característica que bueno, a mí me llamó la atención, ¿no? Entonces, cuando vemos respirar lo hacen con el vientre, ¿no? De tal manera por salvar toda esa presión positiva, ¿no? Y otra cosa curiosa es que la característica de esa rana, me llamó la atención, por eso os lo cuento, es que ese corazón pues tiene una característica, es que tiene 2 aurículas y un solo ventrículo, en el sentido que, bueno, a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Nosotros tenemos pues las 4 cavidades, ¿no? Y es precisamente ese ventrículo, solamente es único, sin ningún tipo de mezcla de sangre, y es precisamente porque todo el CO2 que nosotros necesitamos expulsar fundamentalmente por vía aérea, las ranas, los batracios, lo que hacen es expulsarlo casi en su totalidad por la piel. Entonces, claro, nosotros evidentemente también respiramos por la piel. Ahí hay un intercambio menor incluso de gases, ¿no? Y eso pues se ve perfectamente pues cuando depende mucho de la circulación más externa, pues cuando ponemos ventosas ahí vemos la capacidad que tiene pues cuando ponemos una ventosa y se pone mucho más oscura o mucho más rosadita, en ese sentido, pues ya decimos la capacidad, ya podemos imaginar cómo está funcionando ese pulmón, ¿no? Bueno, sobre todo muchos pacientes ya intentarán, comprenderán mucho más cuando hablamos de estas ventosas, lo que pasa es que ahora pues tampoco es cuestión de que nos alarguemos, ¿no? Más síntomas. Bueno, pues enfermedades de la piel, caída de ese cuero cabelludo, precisamente, y entonces dirán, bueno, pues cuando se cae todo ese pelo, ¿por qué, no? Entonces, evidentemente, ese pelo, tenemos la cabeza más o menos así, ¿no? Entonces, este pelo, digamos que es como un césped, ¿no? Entonces son un césped tiene una raíz muy chiquitina y por supuesto que tiene que tener unas condiciones muy especiales o muy concretas pues para que se mantenga sano, ¿no? Entonces, evidentemente, no es por una cuestión de circulación sanguínea en sí, sino por el calor que eso supone, ¿no? Entonces, una persona sumamente nerviosa, quiere decir que en esta zona del cuerpo superior, digamos así, existe mucho calor, bien porque el pulmón no es capaz de extraer o echar fuera el calor que le viene de ese corazón, o bien porque el corazón está muy nervioso y pulmón insuficiente, entonces todo ese calor se va a acumular en esta parte y va a ascender precisamente hasta la cabeza, ¿no? En ese sentido es cuando decimos, bueno, yo estoy muy nervioso, no me calientes la cabeza, ¿no? En ese sentido sentimos como mucho calor en la parte superior, ¿no? Y es entonces precisamente cuando en esa piel, con esas raíces tan sumamente pequeñas de ese pelo, es cuando empezamos a notar, o hay incluso trastornos en el cuero cabelludo, ¿no? Pues mucha cuestión de caspa, eso casi siempre se produce por excesivo calor, según dice medicina natural, ¿no? Más síntomas. Bueno, pues en cuanto a síntomas psíquicos, digamos así, o psicológicos, aunque no me gusta esa palabra, más bien podemos decir emocionales, ¿no? Entonces, ¿qué característica da cuando enfermo, el pulmón está un poco pachucho, ¿no? Pues, por supuesto, la persona está triste, ¿no? Está triste y está deprimida. Entonces,
¿Cómo yo puedo explicar esta tristeza y esta... Bueno, evidentemente es así, ¿no? Y depresión, pues no solamente es una cuestión de la pelota, ¿no? Entonces, todo el mundo piensa, pues esta persona está deprimida, pues ya cosas de la cabeza, que si los transmisores no van bien, que si no sé qué, que si no sé cuántas, ¿no? Bueno, según medicina natural, esa tristeza y esa depresión, pues muchas veces viene de pulmón, ¿no? Precisamente pulmón, podemos decir, es lo que, junto a intestino grueso, este meridiano acoplado, pues parece ser que tienen la fuerza en el cuerpo, y es precisamente, bueno, uno parece ser que hace su proyecto, como idea, ¿no? Esa idea que viene a corazón y esto enseguida transmite a ese pulmón y ese pulmón parece ser que hace su proyecto. ¿Y quién ejecuta ese proyecto? Pues lo ejecuta precisamente gracias a la fuerza que hay en intestinos, ¿no? Más o menos esa es la idea, ¿no? Podemos decir corazón, pulmón, intestino grueso. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto, ¿no? Con respecto al término depresión. Bueno, pues decíamos que esa idea era lo que producía, pues, algo así como, bueno, esa idea pegada al corazón, no un pensamiento, lo hemos dicho en alguna ocasión. Esa idea es lo que produce esa emoción es lo que produce energía. Esa energía se convierte, pues, en movimiento y ese movimiento ya en proyectos, etcétera, etcétera, ¿no? De tal manera que decimos, bueno, vamos a relacionar corazón, pulmón, intestino grueso, pues depresión, ¿no? Ese corazón, cuando está animado, cuando está, digamos, alegre por esa idea, por supuesto que va a hacer un proyecto en pulmón, ¿no? De tal manera que podemos decir, bueno, esto está así, ¿no? Que cuando hacemos este gesto, ¿no? Yo tengo un proyecto que es guay, ¿no? Entonces vamos a ejecutarlo de esta manera. Así no estoy criticando, ¿eh? Estoy así... un proyecto que es guay, ¿no? Como dirían los jovenzanos, y vamos a ejecutarlo de esta manera, ¿no? Al igual como si disparamos un rifle, ¿no? Normalmente montamos arma con este dedo, ¿no? Esto es pulmón. Y ejecutamos con este otro, que es cuando dispara, ¿no? Entonces ya el proyecto, ese proyectil es cuando sale después de haber tenido nuestra idea, ¿no? Nuestra idea pegada al corazón. Bueno, hay gente que tiene mala idea y también monta y dispara, ¿no? Pero a eso no me refiero, es un simple ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Por supuesto que gracias a ese pulmón y a ese intestino grueso es capaz de movilizar absolutamente, mover por esa fuerza que entra por ese pulmón y por ese meridiano, es capaz de mover a todos los órganos, influir dentro de ellos para hacer ese movimiento o para materializar esa idea que hemos tenido, ¿no? Y es precisamente con corazón, pulmón, intestino grueso. ¿Qué ocurre? Esa depresión, y con eso vamos a terminar, ¿no? Cuando una persona está deprimida, ¿qué es lo que significa? Pues como, bueno, yo siempre me tomo las cosas como que una enfermedad, no es sino el aviso de que algo no va bien, eso es evidente, ¿no? Entonces, pero esa enfermedad yo la intento ver como una especie de defensa del cuerpo para no tener una enfermedad peor, me explicaré. Quiero decir, cuando una persona tiene un proyecto regulín y tampoco tiene mucha fuerza para ejecutarlo, normalmente se va a deprimir, ¿no? En el sentido de que aquí hay tanto follón que si no está bien energéticamente hablando y físicamente y todo lo que ustedes quieran, pues el cuerpo, que no es tonto, por supuesto que se entera, y entonces aquí viene depresión precisamente para que todo este proyecto no se ejecute porque quizá salga mal, ¿no? Entonces, bueno, hasta hoy creo que me estoy pasando de tiempo. Vamos a terminar y ya el próximo día terminaremos con este órgano y este meridiano de pulmón, que creo que quedan algunas cosas bastante interesantes. Bueno, entonces, hasta el próximo día. Gracias por su atención y espero verles. Hasta pronto.